Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Químicas. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Doraluz Martínez López. Y mi nombre es Deyanira Cano Paulín. Antes de iniciar, los invitamos a reflexionar la siguiente frase. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta. Simplemente porque no hemos aprendido a usarla con acierto. Albert Einstein. El propósito de esta sesión es reconocer la importancia de las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas en la sociedad. Los materiales que van a necesitar en esta sesión son los siguientes: su bitácora científica o libreta de la asignatura, libro de texto de ciencias químicas, lápiz, bolígrafo y colores. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Rodolfo March Moreno, investigador del CINVESTAB Zacatenco de la Ciudad de México. Es doctor en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Sus investigaciones se centran en ingeniería genética y biología sintética. Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así como proyectos de investigación relacionados con la biología molecular de procariontes y la biodiversidad microbiana de los suelos. Agradecemos también la asistencia del Dr. Hugo César Ramírez Sarr, investigador del Departamento de Sistemas Biológicos en Ecología Molecular Microbiana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es doctor por la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. Ha publicado artículos científicos a nivel nacional e internacional relacionados con la bioremediación y la biología molecular y probióticos utilizados en el cultivo de peces de alto valor nutrimental para la pesca artesanal. Nos acompaña también la doctora Alejandra García Franco, destacada investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Ha dirigido proyectos relacionados con el desarrollo de habilidades de la ciencia, trayectorias escolares y educación científica intercultural, así como publicado libros y artículos a nivel nacional e internacional acerca de la práctica educativa en el área de las ciencias naturales. Doctores, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta mesa de diálogo de Aprende en Casa, Ciencias Químicas, un programa que pretende mostrar a los alumnos y alumnas de qué manera los académicos e investigadores como ustedes pueden hacer contribuciones a la sociedad y cómo han logrado guiar a sus estudiantes en el camino de la investigación. Hola, muchísimas gracias por invitarme a colaborar. Gracias a los profesores que me invitaron. Muchas gracias por haberme invitado a estar en esta plática. Espero que sea útil también para los estudiantes. Muchas gracias. Muy grato para mí poder dirigirme a los chicos y chicas estudiantes de secundaria y platicarles un poco de cuáles son las actividades que hacemos las personas que nos dedicamos a la ciencia. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a la coordinación de estos programas por haberme invitado. El contexto actual nos deja ver que la educación y el desarrollo científico tienen un lugar prioritario en la sociedad. Sin embargo, también se ha convertido en una preocupación cuando conocemos datos como los siguientes. México cuenta con 23 investigadores por cada 100,000 habitantes, comparado con otros países en los que las cifras se elevan a 400 investigadores por la misma cantidad de habitantes. Estos datos nos muestran un escenario muy desolador, pues la necesidad por desarrollar conocimiento es fundamental para el desarrollo de un país, y son muy pocas las personas que dedican sus vidas a generar conocimiento que ayuden a disminuir las problemáticas sociales y ambientales. ¿Qué les parece si nos ayudan a responder las preguntas de la audiencia que ve el programa? El alumno Eli Daniel Hermenegildo, de la Alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, pregunta. Alejandra García Franco, Yo me interesé por la ciencia, creo que de manera temprana, desde que era chica, como que sabía que por allí iban mis intereses. Estábamos mucho tiempo en la calle, en la bicicleta, y pues me encantaba como ver las plantas y los animales. Entonces pasé por pensar estudiar biología marina, pero mi papá trabajaba en una fábrica, había muchos ingenieros y una ingeniera, y pues ahí creo que decidí estudiar ingeniería química.
Muchas gracias, doctora. Doctor Rodolfo, el alumno Mateo Aguilar de la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, nos hizo llegar la siguiente pregunta. A lo largo de su trayectoria, ¿hubo alguien que dejara huella en usted como doctor en ciencias? Bueno, pues en realidad sí, incluso antes de entrar al posgrado, sería Marta Takahashi, que era muy inquisitivo con muchas cosas y se ponía a hacer experimentos en el laboratorio en el Instituto Nacional de Higiene. El otro fue Horacio Sandoval y Trujillo, que eran también, siempre se andaba buscando hacer o pensar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos pasos necesitaríamos ir de aquí a la Luna? O otra de las cosas que calculamos alguna vez fue que si para llegar hoy a Marte caminando, ¿quién debería de haber salido? Entonces, pues, debería haber salido un hombre de Neandertal, por ejemplo, ¿sí? Posteriormente fue el doctor Emiliano Cabrera Juárez, que fue mi maestro de biología molecular, y él era pues un maestro excelente. Él explicaba los fundamentos paso a paso, de tal forma que uno era capaz de entender perfectamente lo que nos estaba enseñando. Cada uno de los fenómenos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Hugo César, el alumno Axel Rosales de la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México pregunta: ¿qué lo motivó a dedicarse a la ciencia? Antes de contestar directamente esta pregunta, quisiera comentarles que como estudiante de secundaria no tenía una idea de qué iba a elegir o a qué me dedicaría profesionalmente. Posteriormente, durante la preparatoria decidí estudiar biología, pues ahí ya tenía el deseo de conocer cómo funcionaban e interaccionaban los seres vivos. Sin embargo, la decisión de dedicarme a la ciencia fue producto de una feliz coincidencia. En primer lugar, entré a estudiar biología en la UAM Xochimilco, que tiene un sistema de enseñanza innovador basado en el abordaje de problemas y utilizando el método científico para esto. Una vez en la UAM Xochimilco, tuve la influencia de un profesor, el doctor Horacio Sandoval, y este conjunto de intereses e influencias me motivaron a seguir por este camino de la ciencia. Muy amable, doctor. Muy amable, doctor. Doctores, muchas gracias por compartirnos su fuente de inspiración. En palabras de Helen Keller, las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser tocadas o vistas, deben ser sentidas con el corazón. Doctores, sabemos que trabajar en la ciencia implica hacer frente a diferentes desafíos y que cada reto vencido es a su vez un logro alcanzado. Los alumnos desean expresar algunas dudas respecto a ese tema. La alumna Lorena Chavira, de la Alcaldía Milpa Alta, pregunta: Doctora Alejandra García Franco, ¿usted qué piensa de la idea que muchos tienen acerca de que la ciencia no es un área propia para las mujeres? Yo creo que pues la ciencia es, por supuesto que es un lugar para las mujeres, ¿no? Creo que las contribuciones de las mujeres en la ciencia son muy importantes, las preguntas que hacen, la forma en la que se aproximan a los problemas, ¿no? El asunto es que mucho tiempo ese trabajo que hacían las mujeres pues no era muy visible, ¿no? Hay muchas mujeres que han hecho contribuciones muy importantes y que no las conocemos, ¿no? A veces cuando nos dicen, menciona una científica, pues a todos se nos ocurre decir Marie Curie, pero hay un montón de científicas más. Creo que es muy importante pensar y saber que la ciencia y la tecnología son lugares para las mujeres tanto como lo son para los hombres, y pues nos toca hacer un trabajo para que ese sea un lugar donde ellas puedan estar bien. Muchas gracias, doctora. Doctor Rodolfo, ¿cuáles son los principales retos que debe vencer un alumno que decide dedicarse a la investigación? Bueno, en realidad el principal reto que debe de vencer uno es el saber si realmente le interesa entender y aprender cosas, investigar cosas o no, ¿sí? Y eso pues
cada persona lo puede saber, ¿no? Antes era difícil porque por ejemplo, para ser investigador, a lo mejor se necesita tomar alrededor de 7 años más después de la licenciatura para tener un grado de doctor, ¿sí? Pero en aquel entonces, pues el apoyo financiero era muy pobre. En la actualidad, incluso una beca de maestría es igual o un poco mayor que lo que le pagan a uno en la industria. Por lo tanto, pues no hay ese problema. Pero sí que necesita uno dedicarse y pensar mucho realmente si quiere estudiar para hacer una maestría, un doctorado. Muchas gracias, doctor. Escuchemos ahora la pregunta del ingeniero en sistemas Eric Tutús de San Isidro Ochil, Umún, Yucatán, para el doctor Hugo César. Doctor, Cabe señalar que al igual que en cualquier otra carrera profesional, los retos a los que nos enfrentamos van cambiando con nuestro desarrollo y el nivel de nuevos desafíos que nos vamos imponiendo. Pensando en las nuevas generaciones que quieren hacer una carrera científica, uno de los primeros retos que enfrentan es la falta de oportunidades para iniciarse en el quehacer científico. Hay que considerar que quienes deciden por esta carrera requieren una sólida formación académica, que por lo general los lleva a cursar estudios de maestría y doctorado, por lo que inician su vida profesional algunos años después que otros profesionistas. Otro de los retos frecuentes es la falta de financiamiento para desarrollar los proyectos que deseamos desarrollar, que proponemos, y este problema lo compartimos con otros profesionistas. Sin embargo, frente a estos y otros retos, nos queda la fórmula conocida y antigua: trabajo creativo y perseverancia. Muy amable, doctor. Doctora, doctores, desde este espacio reconocemos el esfuerzo y dedicación de las mujeres en la ciencia y lo importante que es que cada uno de nosotros haga de cada aprendizaje lo que John Wooden llamaría tu pieza maestra. Ante el escaso número de investigadores en México, la audiencia expresa las siguientes dudas. La maestra jubilada Olivia López pregunta: Doctor Hugo César, ¿qué tan importante es que los estudiantes desarrollen el gusto y la curiosidad por la química y su aplicación en este momento de pandemia? La curiosidad es un motor importante que nos plantea preguntas básicas. ¿Por qué o cómo ocurren ciertos eventos? ¿O para qué se proponen algunas acciones referentes a la enfermedad? La misma curiosidad nos lleva a buscar respuestas y en la actualidad toda la información está disponible en Internet. Sin embargo, así como está disponible la información científica, que es producto de estudios planeados y controlados y cuyos datos son corroborables y reproducibles, también hay mucha información falsa. Parte de ella se esconde tras vocabulario supuestamente científico, pero no cumple con todas las características mencionadas que posee la información científica real. Si la curiosidad de un estudiante de secundaria lo lleva a informarse seriamente para responderse preguntas sobre la importancia de la vacunación o cómo funcionan los distintos tipos de vacunas y comparte esta información, que repito, debe de ser de fuentes confiables, comparte la información con compañeros, vecinos, amigos, familiares, estará haciendo una gran labor de divulgación que es muy necesaria para combatir la pandemia. Muchas gracias, doctor. El jefe de enseñanza, maestro Pedro Martín Márquez Gómez, plantea: Doctora Alejandra, desde su experiencia como docente, ¿cuál es la razón por la que las y los jóvenes no optan por estudiar una carrera científica? Yo creo que ahí, pues, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de saber que les gusta la ciencia. Tengo un colega que siempre dice: ¿cómo alguien va a saber que le gusta nadar si nunca se ha metido en una alberca? Así que creo que como profesoras y profesores, pues es importante
que demos a los estudiantes la oportunidad pues de que se metan a la alberca, que sepan qué es hacer ciencia y tecnología, para que sepan si les gusta o no y si ven ahí un futuro posible. Muy amable, doctora. Nuevamente, el ingeniero Eric Tut-Us pregunta. Doctor, ¿bicho patali motivar con el cámbalo? ¿Usted lo zoholo pe cultura? ¿Usted lo cámbale la ciencia? Bueno, simplemente desde que son niños, por ejemplo, se les pueden poner algunas revistas de esas muy interesantes que traen cosas de divulgación científica, pero tan interesantes que los niños los leen, ¿sí? Como si fueran cuentos. Ajá, y es una de las formas de hacerlo. La otra manera es, por ejemplo, leyendo ciencia ficción, porque en la ciencia ficción nada es imposible. Siempre encuentran alguna solución a cualquier problema. Tanto es así que muchas grandes empresas como ITT o como la NASA o como otros, por ejemplo, la NASA ha tenido alrededor de 13 escritores de ciencia ficción en su nómina para que les resuelvan los problemas y aparte les den ideas de cómo solucionar algunos problemas. Muchas gracias, doctor. Es un hecho que despertar el gusto y la curiosidad por la investigación depende de la habilidad del docente para lograr en los alumnos un aprendizaje significativo para la vida. Acompáñenos a verla en la siguiente cápsula cómo una estudiante egresada logra construir un proyecto de gran relevancia social. Escriban el título del proyecto y completen las siguientes frases. Lo que veo, lo que no veo, lo que infiero. Compartan sus frases completas con su profesor de manera creativa y segura. Mi nombre es Laila Nomi. Durante mi estancia en la escuela secundaria realicé varios proyectos de investigación. Me ayudó mucho a organizar mis ideas, preguntas y resultados. Recuerdo que un día mi maestra de la asignatura de Ciencias con énfasis en Química nos pidió que identificáramos alguna problemática relacionada con el agua, que tuviéramos que enfrentar en nuestra vida diaria, y así comenzar a elaborar nuestro proyecto. Cuando escuché la pregunta, ¿qué podemos hacer para recuperar y reutilizar el agua del ambiente?, yo ya había realizado casi todo mi proyecto, desde el planteamiento del problema hasta la solución. Titulé este proyecto 1 minuto de agua, 5 litros de vida. Surgió mientras reflexionaba sobre las veces en que mi papá nos regañaba a mi hermano y a mí porque tardábamos mucho tiempo en la regadera y gastábamos mucha agua. Entonces me pregunté, ¿cuánta agua gastamos comúnmente al bañarnos? Me di a la tarea de investigar y saqué mis conclusiones con base en mis resultados. Aprender a realizar proyectos me ayudó mucho en mi vida académica, ya que aprendí a organizar más mi vida escolar y a cuidar más ciertos aspectos de mi vida personal, como es el cuidado del agua. Muchas gracias, Laila. Los invitamos a consultar el libro Modelos y modelaje en la enseñanza de las ciencias naturales, de José Antonio Chamizo y Alejandra García Franco. Ahí encontrarán algunas ideas sobre qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar. Pueden descargarlo a través del código QR que se muestra en pantalla. El principal objetivo del humanismo es educar al ser humano y destacar sus virtudes a través de la reflexión y el cuidado de la naturaleza. Doctores, ¿qué les parece si nos comparten brevemente en qué consisten sus investigaciones actuales y cómo pueden beneficiar a la sociedad? Mi trabajo actualmente tiene que ver con la enseñanza de la ciencia y de la química, pero sobre todo pensando en entornos interculturales, ¿no? Pensar la ciencia como una cultura, con una forma particular de proceder y de entender el mundo y qué pasa cuando se relaciona con otras culturas. Entonces, últimamente he trabajado más bien pensando en cómo el saber de los niños en, por ejemplo, comunidades donde se cultiva milpa, donde hay una gran diversidad de maíz, cómo ese saber se pone en relación con la biología y la química que se enseña en las escuelas. Doctor Hugo César. Desde hace algunos años trabajo con los microorganismos que se asocian a cactáceas. Hay que recordar que nuestro país es un centro mundial de biodiversidad de estas plantas y como mexicanos y seres humanos conscientes tenemos la obligación de preservar estas especies que nos brindan muchos servicios, tanto estéticos como ecológicos, económicos, de alimentación, por citar algunos. El conocer las interacciones y los beneficios que proporcionan las comunidades microbianas asociadas a las cactáceas nos brinda información valiosa
para efectuar labores de protección, mantenimiento de aquellas poblaciones de cactus que están en algún nivel de riesgo, o para un manejo adecuado, sostenible, de aquellas cactáceas sujetas a cultivo y explotación. Doctor Rodolfo. Bueno, en la actualidad estamos terminando un trabajo que en realidad va a necesitar afinarse más, y es el hecho de hacer una levadura comestible humana que produzca una proteína rica, muy rica en aminoácidos esenciales, que además esta levadura solita se salga del medio floculando, nada más variando la temperatura, y se autolice variando la temperatura para luego nada más texturizar la proteína y ya llevarla a procesar. Es uno de los proyectos que están casi terminados, todavía no, y falta hasta hacer la afinación. Doctor Ramírez Sass, ¿qué mensaje le dejaría a los alumnos de tercero de secundaria para motivarlos a adentrarse en el maravilloso mundo de la ciencia? Que cultiven su curiosidad y que la satisfagan buscando respuestas a sus preguntas. No se queden con ellas. La peor pregunta es la que no se hace. Cultivar y satisfacer la curiosidad es importante para mantener una mente abierta y activa. Esta condición es muy necesaria para ingresar y mantenerse en la actividad científica, pero también lo es para muchas otras actividades y seguramente les ayudará en algún otro aspecto de su vida. Gracias. Doctora García Franco, ¿qué mensaje les dejaría a los padres de familia que nos acompañan para que motiven a sus hijos a ser generadores de conocimiento? Creo que a las mamás y a los papás pues les toca hacer esta chamba de dar espacio a las inquietudes de sus hijas, ¿no? De dejarlas de pronto abrir el juguete y encontrar qué hay ahí adentro y tratar de entender cómo funciona. Pues eso, ¿no? Para que tengan esa posibilidad, que sepan que se vale ser curioso, preguntar y que sepan que es un camino que pueden seguir. Creo que desde muy chiquitos eso es cuando empezamos a pensar qué es lo que podemos ser. Así que estaría estupendo que las mamás y los papás ayudaran a sus hijas a saber que pueden ser científicas. Doctor Marx Moreno, ¿cuál es el mensaje para los docentes que tienen el reto de desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico? Bueno, pues el mensaje sería permitir que los alumnos puedan discutir o puedan platicar sobre diferentes problemas que pueden solucionarse de forma científica, ¿sí? Y dejarlos hablar libremente, que cada quien, como si fuera una lluvia de ideas, por ejemplo, que cada quien participe dando una solución diferente y después empezar a cada uno de los puntos ver si es posible o no es posible. Pero lo principal es que los profesores induzcan a los estudiantes a hablar y a discutir, a platicar sobre ciencia. El tiempo de esta sesión terminó. Doctora Alejandra García Franco, doctor Hugo César Ramírez Sass, doctor Rodolfo Marx Moreno, a nombre de la maestra Hilda María Fuentes López, coordinadora del equipo de Ciencias Química, de las alumnas, alumnos, padres de familia y docentes que siguen el programa, y del equipo de Ciencias Química, reciban nuestro más grande reconocimiento y respeto por la labor que realizan. Gracias por trabajar siempre en busca de un mejor futuro para la humanidad. Hemos concluido esta sesión. Esperamos haberlos motivado a compartir nuevas experiencias del quehacer científico. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.